Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy día vamos a continuar con otro de los procesos constitucionales de la libertad que tutelan derechos fundamentales, ¿no? Nos estamos refiriendo al proceso de cumplimiento. Muy bien. ¿Y qué podemos decir al respecto? El proceso de cumplimiento se consideraba que no era un proceso constitucional, ¿no? Tan es así que la Constitución de 1993 no lo concebía como un proceso constitucional en estricto sensu, porque no protegía en apariencia ningún derecho líquido, concreto, ningún derecho fundamental líquido o concreto, ¿no? Sino que se concebía a este como un proceso constitucionalizado. Sin embargo, a raíz o de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha inflexionado esta postura, ¿no? Esta posición. Y se ha afirmado que este proceso de cumplimiento sí protege un derecho fundamental. ¿Y cuál es este? El derecho a la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos. Como ustedes pueden ver, protege dos derechos fundamentales. Uno, que se hagan efectivas las normas legales, leyes entre otras, y asimismo se realicen, se ejecuten o se efectivicen actos de la administración o actos administrativos. Según el artículo 66 del Código Procesal Constitucional, el proceso de cumplimiento sirve para ordenar a una autoridad o funcionario renuente, es decir, que se niegue a hacerlo, cumpla una norma legal o ejecute un acto administrativo simple. Asimismo, sirve para que se pronuncie cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Muy bien. ¿Quiénes pueden demandar? Cualquier persona puede demandar o puede iniciar una demanda de cumplimiento, puede incoar un proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley o reglamentos. O sea, cualquier persona puede demandar que se cumpla una norma con rango de ley o un reglamento. Una norma con rango de ley o un reglamento. Sin embargo, para ser efectivo o para que se ejecute el acto administrativo por parte del funcionario renuente, solo puede interponer la demanda la persona en cuyo favor debe ejecutarse ese acto administrativo, ¿no? O quien tenga interés para ello. Es decir, quien nomás podría demandar el titular del acto administrativo, o el titular que se va a beneficiar con el acto administrativo, o alguien que tenga legítimo interés. Y en los casos de intereses difusos o colectivos, está legitimado para demandar cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Muy bien. ¿Y quién es el demandado? Hemos hablado del demandante, ¿no? Ya sea cualquier persona o el titular del acto administrativo. Pero, ¿quién es el demandado? Siempre será una autoridad o funcionario renuente o que se niegue a cumplir una norma legal o a ejecutar un acto administrativo al que está obligado. Es decir, nunca podrá ser demandado una persona natural ni una persona jurídica de derecho privado. Es decir, un particular jamás va a ser demandado a través del proceso de cumplimiento, sino que siempre va a serlo una autoridad o un funcionario de la administración pública. Por ejemplo, un funcionario de la Universidad de San Marcos puede ser el Poder Judicial o puede ser Indecopi, el Congreso, ¿sí? Pero no
puede ser una empresa privada. La Universidad Católica, por ejemplo, no estaría obligada a cumplir una norma legal o ejecutar un acto administrativo. Muy bien. ¿Y qué se requiere para demandar o para interponer la demanda de cumplimiento? Se requiere que previamente el demandante haya requerido a la autoridad, al funcionario, el cumplimiento de la norma legal o del acto administrativo a que está obligado. ¿Y cómo se requiere? A través de un documento, una carta de fecha cierta. Puede ser cursada esta carta o este documento a través de un conducto notarial, es decir, a través de un notario. Esa es una forma. Y la otra forma es presentándola ante la mesa de partes de la entidad donde labora este funcionario renuente. Pero para ello, el documento debe tener acuse de recibo, es decir, debe colocarse un sello donde indique fecha y hora de recepción del documento, por mesa de partes. Muy bien. Es decir, pues, que según esta sentencia del Tribunal Constitucional, la que ustedes pueden ver en estos momentos, la emitida en el expediente 6017-2006- proceso de cumplimiento / Tribunal Constitucional, como requisito especial y previo a la interposición de la demanda, es decir, antes de interponerse la demanda, debo requerirle al funcionario renuente cumpla la norma legal o ejecute el acto administrativo. Debo requerirle previamente con un documento de fecha cierta. ¿Qué pasa si yo no lo requiero previamente y de frente me van a interponer mi demanda de cumplimiento? Me la van a declarar improcedente de plano, liminarmente. ¿Por qué? Porque es necesario darle la oportunidad al funcionario renuente para que de forma voluntaria y sin necesidad de un litigio cumpla esa actuación a la que está obligado. Es decir, cumpla el acto administrativo o la norma al que está obligado, ¿no? Entonces, darle la oportunidad para que lo haga sin necesidad de transitar por un proceso constitucional. Ajá. Luego de interpuesta el requerimiento notarial o requerimiento previo por escrito de fecha cierta, yo tengo 60 días hábiles para interponer mi demanda. Es decir, hoy requerí con documento a la entidad o al funcionario y a partir de mañana se cuentan los 60 días hábiles para que yo pueda interponer la demanda. Si yo la interpongo en el 61º día que pasa, por extemporaneidad me la van a declarar improcedente también la demanda. Muy bien. ¿Existe desistimiento en los procesos de cumplimiento? Sí, efectivamente los hay. Hay desistimiento. Desistimiento de la pretensión, pero solo en qué casos, cuando se trate de un acto administrativo de carácter particular. Es decir, si yo interpongo una demanda de cumplimiento para que se ejecute un acto administrativo, yo puedo luego de ello desistirme de la pretensión de la demanda y retirar mis recaudos. Sin embargo, no hay desistimiento cuando se trate de cumplimiento de normas legales. ¿Qué contiene la sentencia de cumplimiento? Primero, si se declara fundada la demanda, la sentencia contendrá la determinación de la obligación incumplida, que es lo que ha incumplido el funcionario renuente. Si ha incumplido una norma legal o un acto administrativo, cualquiera de los dos. ¿Qué más contendrá la sentencia? La orden y la descripción precisa de la conducta a cumplir. ¿Qué es lo que tiene que hacer el funcionario renuente? Es decir, tiene que cumplir la norma legal o tiene que ejecutar el acto administrativo al que está obligado. Tercero, ¿qué contendrá la sentencia? El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que no
podrá exceder de 10 días. Es decir, que el órgano jurisdiccional constitucional o el Tribunal Constitucional podrá darle un plazo de máximo de 10 días para que cumpla el acto administrativo o la norma legal. Muy bien. Asimismo, la orden a la autoridad o funcionario competente de iniciar la investigación para determinar las responsabilidades penales o disciplinarias del funcionario renuente. Muy bien. Cuando la conducta de este así lo exija. Me olvidé decirle que este proceso, al igual que el habeas corpus y el amparo, tienen que transitarse previamente por el Poder Judicial. Es decir, que mi demanda tengo que interponerla ante el juez constitucional o ante el juez civil del Poder Judicial. No puedo irme de frente al Tribunal Constitucional. Si el juez me declara infundado o improcedente, yo como demandante puedo apelar dentro del plazo de 3 días. Suben los actuados a la sala constitucional, sala mixta o la que corresponda, sala civil, y si me confirma la improcedencia o si me declara infundada la demanda, estoy habilitado a acudir al Tribunal Constitucional mediante el recurso de agravio constitucional, que se interpone ante la sala que me confirmó o que me denegó la pretensión, me desestimó la demanda de cumplimiento. Como ustedes recordarán, los requisitos para ello son que se interponga el recurso de agravio constitucional dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que me desestimaron en segunda instancia mi demanda de cumplimiento. ¿Cuál es otro requisito? Dijimos ya, que me declaren infundada o improcedente la demanda de cumplimiento. Y además sustentar debidamente el recurso de agravio constitucional. Cumplidos estos requisitos, los actuados se elevan inmediatamente al Tribunal Constitucional, el cual podrá declarar la demanda fundada, podrá declarar infundada o podrá declarar improcedente la demanda. O también nula y devolverla y ordena la admisión al trámite de la demanda, ordena devolverla al Poder Judicial cuando hay rechazo liminar en doble instancia. Eso ya lo hemos explicado. Muy bien. Entonces, el Poder Judicial puede declarar fundada una demanda en primera o en segunda instancia y ahí termina el proceso, en segunda instancia. En segunda instancia terminaría. Sin embargo, si se desestima, si se declara infundada y improcedente, pasarían los actuados al Tribunal Constitucional, quien podría eventualmente declarar fundada demanda. Esto es en virtud del denominado proceso dual o paralelo o sistema compartido de justicia constitucional de nuestro país. Eso le hemos explicado. En todo caso, en la próxima clase haremos de nuevo, podremos mostrar nuestro esquema del trámite de estos procesos constitucionales de la libertad. Muy bien. Perdón. Ejecución de sentencia, luego que se ha declarado fundada una demanda de cumplimiento. La sentencia firme que ordena el cumplimiento del deber omitido será cumplida de conformidad con lo previsto por el artículo 22 del presente código. Es decir que si no se cumple o el funcionario no cumple lo decidido de la sentencia estimatoria que declaró fundada la demanda, puede imponérsele los apercibimientos correspondientes, es decir, algunas multas previstas. Actuación de la sentencia. La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata. Inmediatamente el funcionario debe cumplir con la norma legal o ejecutar o efectivizar el acto administrativo al que está obligado. Bajo apercibimiento de imponerse, como dijimos, multas fijas o acumulativas. Asimismo, se puede disponer la destitución de este funcionario responsable, ¿no? Esto es opcional y eso se puede colocar en la sentencia. Muy bien. Postura del Tribunal Constitucional, postura actual.
El control de la regularidad del sistema jurídico en su integridad constituye un principio constitucional. Muy bien. Fundamenta la constitucionalidad de los actos legislativos y de los actos administrativos. O sea, ambos en su dimensión objetiva, procurándose que estos sean vigentes. Esa es la finalidad, ¿no?, de los procesos, del proceso constitucional de cumplimiento. Que se cumple el acto legislativo, o sea, la norma dada por el Congreso, la ley, y asimismo se cumplan los actos administrativos que la administración efectúe, la administración pública estamos hablando. Es decir, que estas actuaciones deben ser eficaces. Los artículos 3, 43 y 45 de la Constitución Política nos hablan, pues, de la configuración del derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos. Por tanto, pues, una autoridad o funcionario, si es renuente a acatar una norma o un acto administrativo, incide en los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Incluso cuando se trata de los casos que se refiere al artículo 65 del Código Procesal Constitucional, relativos a la defensa de derechos con intereses difusos colectivos en el proceso de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué intereses difusos colectivos? Puede ser derechos medioambientales, ¿no?, que también se puede ordenar el cumplimiento de una norma referida a estos derechos ambientales o medioambientales. Muy bien. Y esto surge en la obligación de defender, pues, la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos a través del proceso de cumplimiento. Muy bien. El artículo 6 del inciso 6 del artículo 200 de la Constitución nos habla del proceso de cumplimiento y nos dice, pues, que el proceso de cumplimiento tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos. Muy bien. El proceso de cumplimiento en el Estado social y democrático de derecho que reconoce la Constitución tiene su sustento en el derecho, en el Estado social y democrático de derecho, ¿no?, y el deber de todos los peruanos de respetar y hacer cumplir lo que la Constitución y el ordenamiento jurídico establecen, así como la jerarquía normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, ante la renuencia de las autoridades o funcionarios de acatar una norma o un acto administrativo, los ciudadanos tienen el mecanismo destinado para lograr el acatamiento y la eficacia de estos. Es decir, que el ciudadano de a pie, el común corriente, si no se cumple una norma legal o un acto administrativo, tiene, a través del proceso de cumplimiento, la posibilidad de que se acate, de que el funcionario acate ello, cumpla ello. Y por tanto, estos dos, o decir, el acto administrativo o la norma legal, tengan efectos, sean eficaces. Muy bien. Como siempre, abajo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es el objeto del proceso de cumplimiento? Que el funcionario o autoridad pública renuente cumpla una norma legal o ejecute un acto administrativo firme. Ya le hemos reiterado esto. Además, se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenen emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Muy bien. Derecho a la efectividad de las disposiciones legales y actos administrativos y el principio general de efectividad de las disposiciones constitucionales. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que el derecho a la efectividad de las disposiciones legales y actos administrativos encuentran su cauce a través del proceso de cumplimiento. Un cauce que contenga, que sea claro y certero. Es decir,
que el cumplimiento de lo antes dicho debe darse a través de un mandato, de un mandamus, ordenarle a la autoridad cumpla el acto administrativo o la norma legal a los que está obligado. Procedencia del proceso de cumplimiento. Esta es una de los mejores precedentes del Tribunal Constitucional. Y nos habla, pues, en qué casos procede el cumplimiento. Porque como ustedes van a ver más adelante en la jurisprudencia que les hemos traído, no todos los actos que aparentemente deben ser cumplidos deben ser estimados, ¿no? Eso lo vamos a explicar más adelante. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, yo demando algo, el órgano jurisdiccional, el órgano constitucional tiene que ver que sea un mandato vigente, actual. Por ejemplo, una norma actualizada, no una norma derogada o modificada, no surtiría efecto, en principio. O esa actuación también tiene que ser actualizada. No puede haber sido modificada por otra actuación administrativa posterior. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Debe ser un mandato cierto y claro. Debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. Quiere decir que la norma o el acto debe ser claro. Debe ser cierto, no debe ser falso. Claro, que no sea pues confuso, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser claro, clarito como el agua. Muy bien. Además, esta actuación o este acto no debe estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. Porque si es complejo, es de difícil dilucidación o de difícil cumplimiento, o se presta a diversas interpretaciones, no podría ser tramitado a través del cumplimiento, del proceso de cumplimiento, sino a través de otra vía más larga, más lata, donde haya la posibilidad de actuación probatoria, ¿no? De actuación probatoria más compleja, más amplia, que no se encuentra en el proceso constitucional en general, como hemos visto, ¿no? Muy bien. Podría ser, por ejemplo, un proceso contencioso administrativo, ¿no? Y además debe ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, es decir, que el funcionario o la autoridad no puede negarse a cumplir. Está obligado sí o sí a cumplir. No puede eludir ello. Ser una actuación incondicional, es decir, no sujeta a condición alguna. Pero sobre esto hay una excepción. Puede tratarse de un mandato condicional, puede ser sujeto a condiciones, siempre y cuando esta satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria, ¿no? O sea, en el proceso de cumplimiento son inmediatos, automáticos, ¿no? El mandato hay que ser cumplido sí o sí. ¿Está demostrado que la autoridad debe cumplir ese mandato? Sí, listo, no hay mayor discusión. No debe ser sometido a más discusiones. Además, también debe reconocer ese mandato un derecho incuestionable del reclamante, un derecho no discutible, ¿no? ¿Y eso cómo se desprende? Ese derecho incuestionable de la norma legal. La norma ordena algo, cumplimiento de algo, sin mayores discusiones, sin mayor complejidad, sin mayor incertidumbre. Y además, lo mismo sucede con el acto administrativo, ¿no? No debe ser sujeto a discusión, a controversia. Y además debe estar el beneficiario perfectamente individualizado, es decir, el beneficiario del acto administrativo o de la norma, ¿no? Identificado, individualizado. Muy bien. ¿Y qué más podemos decir sobre el proceso de cumplimiento? Al efecto, traemos ya algunas jurisprudencias que nos va explicando el tema. Por ejemplo, tenemos el expediente 191-2003- antes se denominaba acción de cumplimiento, pero como dijimos, lo técnico es proceso de cumplimiento. En las últimas jurisprudencias aparece el proceso de cumplimiento. Tribunal Constitucional. ¿Y qué nos dice esta jurisprudencia?
que el proceso es un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver, que este proceso carece de estación probatoria, como todos los procesos constitucionales de la libertad que hemos visto hasta ahora, ¿no? Habeas corpus y amparo. O sea, no hay audiencia de pruebas, ¿no? Pero más aún acá todavía es más restringida el tema, ¿no? Acá no hay audiencia y tampoco no hay mayor probanza. La probanza solamente es la mínima, ¿no? En mi demanda presento o adjunto la norma legal o el acto administrativo, ¿no? Algunos actuados y listo. No hay mayor complejidad en las pruebas. No hay mayor acervo probatorio. El mandato, como dijimos, tiene que ser de obligatorio cumplimiento, incondicional, y si es condicional, que se haya acreditado satisfacer estas condiciones. Mandato cierto, líquido, es decir, que este mandato se infiera sin duda alguna de la ley, y además, o del acto administrativo que lo contiene, y debe ser un mandato vigente, actual. Muy bien. Y hemos explicado lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, y lo mismo se repite en esta jurisprudencia. Y aquí ¿qué más tenemos? Que este proceso es sumario y breve, es rapidísimo, automático. Y no es adecuado para discutir los contenidos de normas generales. No es para discutir el contenido de una norma, los alcances de una norma legal, ¿no? Y tampoco sirve para remisión de una norma a otra. La norma debe estar clara, el mandato contenido de la norma debe ser claro, y no remitirnos a otras normas, a interpretar otras normas. Y ahí entraría el tema de la complejidad. Muy bien. Porque la interpretación de normas se haría ya en otro proceso más largo, con estación probatoria inclusive, ¿no? Como dijimos, podría ser el proceso contencioso administrativo. En este tipo de procesos, el funcionario de autoridad pública tiene un deber absoluto de acatamiento de la norma o del acto administrativo. Un deber absoluto, no puede correrse de esta obligación. No puede discutir esto, no es un acto discrecional, no es un acto que él pueda salirse por la tangente para evitar cumplir el mandato, no. Sí o sí tiene que cumplir el mandato. Muy bien. Porque los derechos del demandante son en este tipo de procesos incuestionables, indubitables, incontrovertibles. Improcedencia del proceso de cumplimiento. ¿En qué casos no procede interponer demanda de cumplimiento? Contra resoluciones y sentencias dictadas por el Poder Judicial, por el Tribunal Constitucional o el Jurado Nacional de Elecciones. ¿A qué nos referimos? Si yo quiero que se cumpla una resolución o una sentencia de estos órganos de justicia, debo acudir a los propios mecanismos de estos. Ejecución de sentencia, apercibimientos, no sé, medidas cautelares, en la etapa de ejecución de estas sentencias, ¿no? Y del Jurado Nacional de Elecciones referidas pues a sus funciones cuasi jurisdiccionales, ¿no? Cuando resuelven conflictos en materia electoral, también tienen su propio mecanismo de cumplimiento o de efectividad, mejor dicho. Tampoco procede demandar cumplimiento contra el Congreso de la República a efectos de que se exija la aprobación de una ley o insistir en la aprobación de una ley, ¿no? Porque también el Congreso, como instancia política, tiene su propio mecanismo, ¿no?, al interior, ¿no?, de dación de normas legales. Tampoco sirve el cumplimiento para la protección de derechos que pueden ser garantizados mediante los procesos de amparo, habeas data y habeas corpus. Hemos visto amparo, habeas corpus, las clases pasadas, ¿no?, tienen su propio mecanismo, ¿no? Y habeas data lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces,
Estos procesos tienen sus propios objetos de protección, protegen determinados derechos. Para recordar, el habeas corpus protege la libertad personal y derechos conexos. El amparo protege otros derechos fundamentales distintos a los de la libertad y derechos conexos, de naturaleza económica, social, cultural, espiritual, en fin, ¿no? Y los de habeas data, como vamos a ver en la próxima clase, protege derechos a la autodeterminación informativa y de acceso a la información pública. Eso no protege el cumplimiento. Tampoco sirve el cumplimiento para impugnar la validez de un acto administrativo. ¿A qué me refiero? Si yo quiero cuestionar un acto administrativo, que decir que no surte efecto el acto administrativo, debo acudir al proceso correspondiente, que no es el cumplimiento. ¿Cuál sería? No sé, proceso contencioso administrativo, tal vez otro. Cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas en la ley como discrecionales por parte de una autoridad y funcionario, ¿no? O sea, el funcionario o autoridad tiene la discrecionalidad, la elección de cumplir una norma, un acto administrativo, se les permite por ley, por mandato constitucional, que pueda decidir o no cumplir ello. Entonces, eso lo salva al funcionario y no podríamos acudir al cumplimiento para obligarlo a que cumpla un acto administrativo o una norma legal. Al final, a las últimas clases vamos a tratar del proceso competencial, ¿no? Que sirve para resolver conflictos entre dos entidades del Estado, ¿no? Respecto a determinadas funciones que le corresponden por mandato constitucional. Entonces diremos pues que frente a esos conflictos tampoco cabe el proceso de cumplimiento. Cuando no se cumple un requisito especial de la demanda contenido en el artículo 29 del Código Procesal Constitucional, es decir, se declarará improcedente una demanda si no requiero con documento de fecha cierta el cumplimiento del acto administrativo o de la norma legal. O si la demanda se interpuso luego del plazo de 60 días de haber requerido por documento de fecha cierta el cumplimiento de estas actuaciones. Muy bien. Extemporaneidad, es decir, interpongo mi demanda luego de los 60 días del requerimiento por documento de fecha cierta. Ahora sí, vamos a entrar a la no muy antigua jurisprudencia, pero muy útil y muy importante del Tribunal Constitucional respecto a los casos de proceso de cumplimiento. Vamos a tratar sentencias que declaran fundadas unas demandas y en otros casos improcedentes otras demandas. Muy bien. ¿Qué es lo que se pretende acá, en este caso? Según la lectura que vamos a hacer del expediente, de la sentencia emitida en el expediente 2387-2013-proceso de cumplimiento / Tribunal Constitucional. ¿Qué pretende la demandante? Decíamos, el cumplimiento de una resolución directoral regional y que en consecuencia se disponga que se le abone el beneficio por haber cumplido 20 y 25 años de servicios al Estado. Es decir, se infiere que es una persona jubilada o cesante. Muy bien. Si decimos el cumplimiento de una resolución directoral regional, ¿estamos hablando de una norma legal o de un acto administrativo? Debemos preguntarnos. La respuesta es muy simple. Nos estamos refiriendo a un acto administrativo concretizado a través de una resolución directoral. Lo primero que tiene que verificar el operador constitucional previamente si es que se le ha requerido por documento de fecha cierta, ya sea notarial o presentado a través de mesa de partes, como hemos dicho. Se verifica ello. ¿Se requirió previamente a la autoridad el cumplimiento de este acto administrativo o de esta norma legal? Sí. Verificar si la pretensión es similar. Lo que dice la carta, la pretensión que indica la carta debe ser similar a la pretensión que está contenida en la demanda de cumplimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir? Que sí, que a través del documento de fecha cierta, recepcionado
por la entidad demandada el 12 de junio de 2012, la demandante exigió que la dirección regional emplazada cumpla con la resolución electoral 2886. Muy bien. ¿Qué más diremos? Que el objeto de la demanda pues, es el cumplimiento de lo que contiene esta resolución electoral. ¿Y esta resolución qué resolvió? Otorgar a la demandante una suma de dinero de 1.270.38 nuevos soles por haber cumplido 20 años de servicio al Estado al 3 de mayo del 2013. Y además exige otra suma también que se le pague, contenida en la resolución, obviamente. La suma de 3.883.82 soles por haber cumplido 25 años de servicio al Estado al 3 de mayo de 2008. Muy bien. Es decir, que la persona ya cumplió servicios, ¿no? Ya no trabaja para el Estado, pero en virtud de haber cumplido estos años de servicios, el Estado debe asignarle o pagarle estas dos sumas. Y eso se contrae indubitablemente de la resolución resolución directoral regional en mención. Entonces estamos hablando de un acto administrativo generado como consecuencia de la emisión de una sentencia emitida en juzgado laboral. Cosa curiosa. Haremos la precisión. Significa que la señora previamente acudió a un proceso laboral. ¿A qué juzgado? Al primer juzgado laboral de Piura. Obtuvo sentencia favorable que le reconocía el pago de estos beneficios, de estas dos sumas de dinero. Ese fallo se notificó a la entidad demandada y la entidad demandada emitió la resolución directoral regional en cumplimiento de la sentencia laboral. Sin embargo, hasta ahí nomás quedó la cosa. Una victoria formal nada más de la demandante, porque si bien se le emitió la resolución que le reconocía los dichos pagos, no se efectivizó a través de un pago efectivo. Por eso que ella demanda el cumplimiento del pago efectivo contenido en la resolución ministerial en mención. Muy bien. Según el precedente que acabamos de ver hace unos minutos, se verifican los requisitos del mandato. ¿Cuáles son estos? Que sea un mandato vigente, es decir, que no ha sido declarado nulo o ha sido modificado, en fin, o ha sido dejado sin efecto. El acto nuevo es nulo. Cierto y claro, sí, porque el monto se desprende de la resolución ministerial directoral de mención, No está sujeto a controversia compleja, a discusión alguna. No es complejo, es claro. Es claro, es preciso, es concreto, es líquido. Pago de dos beneficios a la demandante a través del reconocimiento dado por la resolución directoral en mención. Está individualizada también la beneficiaria, sí, con los pagos de estas sumas, fulana de tal. Por lo que se concluye en la sentencia que es un mandato de obligatorio cumplimiento y se ha verificado que los mismos funcionarios de la entidad que emitió la resolución electoral se niegan, son renuentes a ejecutar o a acatar dicha resolución administrativa. Por lo que la demanda debe ser declarada fundada. Ahora, se precisa además que la demandada asuma los costos procesales que deben ser liquidados pues, en la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, esos montos devengan intereses legales, ¿no? Se desprenden intereses legales de estos dos montos en mención. Muy bien. Resulta también irrazonable que la ejecución de este mandato, o sea, del pago de estas sumas de dinero, esté sujeto a la disponibilidad presupuestaria, el presupuesto de la entidad, ¿no? Conforme a la ley de presupuesto público, ¿no?
En realidad, la entidad debe buscar que el pago lo más pronto posible de estos montos más sus intereses legales, ampliando presupuesto, buscando la forma de generar el recurso dentro del presupuesto asignado para el pago de esas obligaciones. Entonces, en el caso en mención, se declaró fundada la demanda porque se acreditó la vulneración del derecho a la eficacia de los actos administrativos y la renuencia de la Dirección Regional de Educación de Piura de acatar lo contenido en la resolución electoral que ella misma emitió. Se le ordena a dicha Dirección Regional que dentro del plazo de 10 días hábiles, se le da un plazo perentorio, rápido, cumpla con el pago de las sumas a la demandante. Bajo el percibimiento, pues, de imponérsele las multas o destitución del funcionario, más el pago de intereses legales y costos procesales. Muy bien. Otro caso, contenido en el expediente 1572-2012, proceso de cumplimiento. Aquí se solicita el cumplimiento del artículo 53, inciso B del Decreto Legislativo 276 y el artículo 184 de la Ley 25303, y como consecuencia de ello se le abone a los demandantes la bonificación diferencial mensual equivalente al 30% de su remuneración total. Aquí estamos hablando ya no de el cumplimiento de un acto administrativo, sino el cumplimiento de una norma legal. ¿Cuál es? Decreto Legislativo 276 y la Ley 25303, que ordena pues la bonificación diferencial mensual, equivalente al 30% de la remuneración que perciben los demandantes. Están en actividad los demandantes. Muy bien. ¿Qué más podemos verificar al respecto? Se verificó que sí, efectivamente, mediante carta notarial se hizo el requerimiento previo. Muy bien. Requisito previo, ¿eh? y que esté dentro del plazo de 60 días. Perfecto, se superó el requisito. ¿Y qué dispone una de las normas cuyo cumplimiento se solicita? El artículo 84 de la Ley 25303 dispone el otorgamiento al personal, funcionarios y servidores de la salud pública que laboren en zonas rurales y urbanos marginales una bonificación diferencial mensual equivalente al 30% de su remuneración total. Es decir, que a esos trabajadores que laboren en zonas rurales o urbanos marginales debe abonársele un 30% más de lo que perciben en sus haberes mensuales. ¿Qué presentan los demandantes? Ajá, importante esta prueba. Las boletas de pago que acreditan su remuneración mensual. Que viene recibiendo, sí, una bonificación. Sí vienen recibiendo una bonificación por el trabajar en estas zonas de difícil condición, o difícil situación, perdón. Sin embargo, no se le paga el monto correspondiente, no se le paga el 30%, sino un monto menor. O sea, no es un hecho discutible, ¿eh? No es controversial. Sí se le paga, o sea, el hecho de la bonificación sí se le paga. Sin embargo, lo que sí es discutible es que se le paga un monto menor, no el 30% al que deberían ellos percibir por mandato de la ley. Entonces, se verifica que hay un cumplimiento parcial del mandato referido. Las boletas de pago en mención, de ellas se aprecia que no perciben el 30% de la bonificación por trabajar en esta zona, sino monto menor. Incumplimiento parcial, ya hemos dicho. Por lo que corresponde estimar la demanda, es decir, declarar fundada la demanda, porque se ha acreditado, como ustedes pueden ver, la vulneración del derecho a la eficacia de la norma legal contenido en esta ley precitada, es decir, la ley 25303 en su artículo 184. Y se ordenó
a la unidad ejecutora del Hospital San Juan de Dios demandada abone a los demandantes la bonificación diferencial íntegra por condiciones excepcionales de trabajo, equivalente al 30% de su remuneración total. Y además se ordenó que se le pague el reintegro de los montos dejados de percibir, es decir, los devengados, ¿no?, desde la fecha en que las demandantes laboran en las condiciones establecidas en la norma en mención. Muy bien, en los dos casos hemos visto, de un lado se trata un cesante que no se le paga una suma obtenida legalmente por mandato judicial, contenida en la resolución directoral, y a los otros demandantes no se les paga las bonificaciones por mandato, que por mandato legal les corresponde. Acto administrativo y cumplimiento de norma legal. Tenemos un tercer caso. En lo que los tiempos nos den, vamos a tratar de priorizar, vamos a tocar las sentencias más importantes. Tenemos otro caso, contenido en la sentencia que ustedes pueden ver. Se solicita el cumplimiento del pago de la bonificación del decreto de urgencia 037-94, es decir, cumplimiento de una norma legal. Muy bien. ¿Hubo carta notarial? Sí, hubo carta notarial exigiéndole a la demandada el cumplimiento de la bonificación prevista en el decreto de urgencia en mención. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Cuestiones previas. Bueno, hubo rechazo liminar en primera y segunda instancia, es decir, declararon improcedente la demanda en el Poder Judicial y llega al Tribunal Constitucional. Ojo, son sentencias del Tribunal Constitucional estas, y el Tribunal dice, bueno, acá tenemos que resolver, ¿no? Pese a que se declararon improcedente liminarmente, acá porque hay elementos suficientes para estimar la demanda, ¿no? Hubo sobre todo el requerimiento notarial de fecha cierta. Entonces, los demandados o la entidad demandada tuvo conocimiento del caso y no hizo nada. No se vulnera su derecho de defensa tampoco, ¿no? Muy bien. Ya. Hay pruebas suficientes, además. Se le notificó además a la demandada, a la entidad demandada, con el recurso de apelación que interpuso el demandante contra la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la demanda. Muy bien. ¿Qué se verifica en el caso? Primero, respecto al otorgamiento de la bonificación del decreto de urgencia 037-94, que es un mandato vigente, sí, la norma está vigente. No ha sido derogada, no ha sido modificada la norma. El decreto de urgencia está vigente, o al menos al momento de interponerse la demanda, obviamente. ¿Qué más tenemos? ¿Es un mandato cierto y claro? Sí, ¿no? Y se infiere fácilmente de la norma el cumplimiento del pago de esta bonificación. Muy bien. La resolución directoral de fecha 6 de abril de 1987 se acredita que el demandante cesó como especialista de personal 4. Jefe de la unidad de personal de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Percibe una pensión y para el efecto se verifica sus boletas que él percibe una pensión conforme al grupo ocupacional F3, es decir, funcionario 3, recibe una pensión. Sin embargo, el demandante no se encuentra comprendido en la escala 4, docentes universitarios, ni en la escala 5, profesorados, del Decreto Supremo 051-91 PCM, razón por la cual le corresponde percibir la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia 037-24 debido a que se encuentra comprendido en la escala 11 del Decreto Supremo 051-91 PCM. El tribunal declaró fundada la demanda porque se vulneró la eficacia de los actos administrativos al haberse comprobado el cumplimiento del mandato contenido en el decreto de urgencia, se entiende aquí que es un acto administrativo y se ordenó al Ministerio de Educación que dé cumplimiento a los propios términos del decreto de urgencia y se le pague costos al demandante. Otro caso. Acá ya no estamos hablando de beneficios de pagos o bonificaciones o diferenciales, sino este es otro tipo de actuación.
En esta sentencia, en la 2844-2010 PC-TC, se piden dos cosas, ¿no? Tiene dos extremos la sentencia, la pretensión contenida en la demanda. De un lado, que se cumpla con lo establecido en el artículo 119 de la ley 27972 y como consecuencia de ello se promulgue y publique la ordenanza que reglamenta los cabildos abiertos en el distrito de Paramonga. Muy bien. Es decir, cabildos abiertos, asamblea de ciudadanos, para que discutan temas de la comunidad, del municipio. Esa es la pretensión. Es decir, la primera pretensión busca que se promulgue y se publique la ordenanza que reglamenta los cabildos abiertos en el distrito de Paramonga. Y la segunda pretensión, que la reglamentación contenga los mecanismos de control ciudadano a que se refiere el artículo 121 y otros de la referida ley. Y además se le pague costas y costos. Es decir, la primera pretensión es para que se promulgue y publique la ordenanza que reglamenta cabildos abiertos. La segunda, se reglamente el control ciudadano respecto a los cabildos, más las pago de costas y costos. Muy bien. Aprobación y promulgación de la ordenanza. Según el artículo 119 de la ley 27972, regresemos, recuerden ustedes, cuyo cumplimiento se solicita, cumplimiento de una norma legal, el cabildo abierto es una instancia de consulta directa del gobierno local al pueblo convocada con un fin específico. Es decir, la municipalidad, provincial o distrital, convoca un cabildo abierto para discutir determinado tema que le compete a la comunidad, al municipio. El Consejo Provincial o el distrital, mediante ordenanza, reglamentará la convocatoria de cabildo abierto. Según la ley, este Consejo Provincial, o sea, el distrital, es decir, el municipio distrital o provincial, debe reglamentar cómo se convoca a cabildo abierto. Como ustedes recordarán, también el proceso de cumplimiento sirve para reglamentar leyes, hemos visto en un principio. Del análisis del artículo 119 de la Ley Orgánica de Municipalidades se aprecia claramente una norma cuya estructura denota un mandato que puede ser exigido mediante el proceso de cumplimiento. Sí, porque la municipalidad tiene un deber legal de reglamentar la norma en mención a fin de estructurar jurídicamente requisitos para que se realice la convocatoria al cabildo abierto. O sea, el municipio debe reglamentar cómo se va a convocar, reglamentar la norma, la ley en mención, para convocar a cabildos abiertos, asamblea de ciudadanos. Entonces, la norma contiene un mandato que cumple los requisitos establecidos en el precedente 168-2008 PC. Mandato, ya saben, cierto, indubitable, incuestionable, claro, vigente, no sujeto a controversia compleja, etc. Sin embargo, respecto a la otra pretensión, la misma ley no establece plazo alguno para que los gobiernos locales cumplan con emitir reglamentos, ¿no? O sea, es cierto, los gobiernos están obligados a reglamentar los cabildos abiertos, pero la norma no te habla de plazo. ¿Dentro de qué plazo? Entonces se debe entender que eso debe hacerse dentro de un plazo razonable, lo más pronto posible, en aras de los intereses de la comunidad, en virtud de los intereses de la comunidad. Y en la sentencia que se verificó, que al momento de interponerse la demanda, el mandato contenido en el artículo subexámine ya había contado con más de 6 años de vigencia. La norma ya tenía 6 años de vigencia. Entonces la idea era que lo más pronto se reglamente la convocatoria a cabildos abiertos. Segunda pretensión, hemos visto la primera, convocatoria, reglamento para convocatoria a cabildos abiertos. La segunda pretensión era que se expida una ordenanza municipal sobre los cabildos abiertos y los derechos de control vecinal respecto a estos cabildos abiertos.
Es decir, que la Municipalidad de Ciudad de Paramonga debería incluir, según se pide en su ordenanza sobre cabildos abiertos, la reglamentación referida a los mecanismos de control vecinal. 2 puntos: revocatoria de autoridades municipales y demanda de rendición de cuentas. Al respecto, ¿qué dijo el tribunal? Que no existe mandato cierto, claro, vigente, de obligatorio cumplimiento, incondicional y no sujeto a controversias interpretativas para que la municipalidad demandada cumpla con emitir los mecanismos de control vecinal. Es decir, que no es claro respecto a la creación de mecanismos de control vecinal respecto a los cabildos abiertos. Muy bien. El Estado puede ser solo condenado a costos del proceso. El Estado fue condenado a costos del proceso. ¿Qué más tenemos? Funda la demanda respecto a la reglamentación de los cabildos abiertos. Infunda o improcedente en todo lo demás. Es decir, a los mecanismos de control de los cabildos abiertos, infundada la demanda. Vamos a correr un poquito, porque los demás son parecidos. Vamos a ir a las improcedencias. Acá hay un tema interesante. Una sentencia estimatoria. ¿Qué se piden en esta sentencia no muy antigua? Se solicita que se cumpla con la resolución de la Jefatura de Administración de Derechos de Personal del Ejército y que en consecuencia se ordene pago de concepto de reintegro por el seguro de vida. Militar pide que se le pague seguro de vida en virtud de una resolución de Jefatura de Administración de Personal de su institución, del Ejército Peruano. Es decir, se cumpla lo contenido en un acto administrativo expresado en una resolución administrativa. Sobre las características mínimas hemos hablado. A ver, ¿qué tenemos acá? La resolución de la jefatura se resuelve otorgarles la cantidad de 30.750 soles, 15.375 a cada uno de ellas, por concepto de reintegro de seguro de vida, ¿no? O sea, las demandantes, ¿no? Entonces, las demandantes le corresponde por seguro de vida un monto igual a 15 UIT vigentes a la fecha del fallecimiento del causante, por lo que se le debió abonar la cantidad de 51.000 soles, de los cuales solo les fue cancelado 20.250. Por lo tanto, le corresponde una diferencial, es decir, del monto de 51.000 que indicaba la resolución administrativa se les pague por seguro de vida a las causantes. Solamente se le pagó una parte, 20.250, por lo que debe reintegrárseles la suma de 30.750. Muy bien. Fundada en parte la demanda. ¿Qué más tenemos? Vamos a irnos a las improcedencias. Lo demás lo tienen en la jurisprudencia improcedentes. Hasta ahora hemos visto en la sentencia anterior que debe cumplirse un acto administrativo contenido pues en una resolución administrativa emitida por la misma entidad. La misma entidad emite una resolución administrativa y no la cumple, no la efectiviza. Entonces el titular, el demandante o los causantes piden se cumpla esa resolución administrativa para que se les abone sumas de dinero, se les reintegre sumas de dinero, o en el otro caso particular se reglamente la convocatoria a cabildo abierto, que es otra pretensión también que puede ser demandada a través del proceso de cumplimiento. Sin embargo, hay otros casos que aparentemente le corresponderían se cumpla el mandato, pero no es tan así, ya sea porque el mandato no es claro, no es indubitable, es confuso, no vigente, o porque simplemente no se cumplió aspectos formales, no se requirió con el documento de fecha cierta previamente o antes de interponerse la demanda, o se interpuso esta de forma extemporánea. Muy bien. Y según la sentencia o la
resolución contenida en este expediente 4174-2012-PC-TC, una empresa interpone una demanda de cumplimiento contra la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿Y qué solicita? Se cumpla el artículo 31.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Norma legal, hasta ahí, cumplimiento de norma legal. Y como consecuencia de ello, se apruebe su solicitud de regularización de vigencia de su autorización aprobada por resolución 438-2002-MTC, o sea, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, /15.3 del 28 de noviembre del 2002, para operar una estación transmisora del servicio de radiodifusión de onda media en la ciudad de Cajamarca. Cumplimiento de una norma y cumplimiento de un acto administrativo contenido en una resolución que otorgaba el otorgamiento de una estación transmisora del servicio de radiodifusión de media en la ciudad de Cajamarca. Aparentemente, en apariencia, no habría un mandato no cierto, no vigente, no claro, no indubitable, no sujeto a controversia compleja, ¿no? Parece claro, ¿no? Está individualizado el beneficiario, la empresa demandante. ¿Sí? ¿Qué dice el demandante? Que mediante resolución 659-2008, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, /03, se dejó sin efecto su autorización de operación bajo el argumento de que incurrió en la causal de falta de pago del canon por la explotación del espectro radioeléctrico. Es decir, que la empresa demandante, ante el no pago del canon por la explotación de este espectro radioeléctrico, no pagó el canon, se le suspendió la autorización de operación. Se dejó sin efecto la autorización para operar mediante radio a través de una resolución administrativa. Entonces parecería una actuación arbitraria de la administración pública, ¿no? Agrega la demandante que con la vigencia del Decreto Supremo 060-2010 MTC, o sea, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, del 25 de diciembre de 2010, decidió acogerse a lo dispuesto en su tercera disposición final, complementaria y final, dado que le permitía la regularización de su autorización cancelada, petición que se encuentra sujeta al silencio administrativo positivo y que no fue resuelta por la emplazada. Muy bien. ¿Qué pasó? Aparentemente tenía razón, o por lo menos era un tema discutible para entrar al fondo de la controversia, ¿no? Y determinar si tenía razón o no, si debería declararse fundada la demanda o no, porque está reclamando el cumplimiento de una resolución que le permita operar como radio. Sin embargo, simplemente se olvidó u omitió su abogado requerirle el cumplimiento de lo contenido de la pretensión de la demanda, es decir, requerirle ello previamente a través de documento de fecha cierta. Es decir, que sin haberle requerido a la demandada con carta notarial o con documento de fecha cierta previamente, de frente se va al proceso constitucional de cumplimiento y por tanto quede declarado improcedente la demanda. No cumpliste. Primero, cumple tú, demandante, con requerirle previamente a la entidad demandada, te conceda el permiso para operar a través de esta radiodifusión. Y si no te hace caso o sigue siendo renuente, dentro del plazo de 60 días hábiles puedes acudir al proceso constitucional de cumplimiento. No lo hizo. Caput. ¿Qué otro caso tenemos contenido en otra resolución? A ver. Se interpone demanda contra el Ministerio del Interior. ¿Se está demandando a una entidad del Estado? Sí, perfecto. Porque si fuese un privado particular, improcedente de plano. Hay otra vía igualmente satisfactoria, ¿no? Proceso de obligación de hacer, etc., ¿no? Pero acá se está demandando al director general de la Policía Nacional, al ministro del Interior,
al director general de la Policía Nacional y contra los que resulten responsables. ¿Son entidades del Estado? Sí. Son autoridades del Estado. Ministro del Interior, Policía Nacional. El legitimado, el demandado, el legitimado está perfecto. Muy bien. ¿Y qué es lo que, solicita el demandante? Que se cumpla lo contenido en la ley 26.511, cumplimiento de norma legal, que indica o que le reconocería la calidad de héroe de la patria a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que combatieron en el Alto Cenepa durante el último conflicto bélico con la República de Ecuador. Ustedes se acuerdan la guerra que tuvimos, la última guerra con el Ecuador hace unos años. Entonces, según esta norma, a los que combatieron, ya sea en calidad de militares o en calidad de policía, se le debería reconocer la calidad de héroes de la patria. Y como consecuencia del reconocimiento de héroe de la patria o héroes de la patria, solicita ser ascendido al grado inmediato superior. El demandante actualmente es mayor de la Policía Nacional y quiere que lo eleven al rango de comandante. Primero lo declaren héroe de la patria y como consecuencia de ello lo eleven al grado de comandante, de mayor a comandante. Aparentemente es una pretensión justa, ¿no? ¿Qué pasó, sin embargo? El reconocimiento como héroe de la patria, según el artículo F, el literal F del artículo 5 del reglamento de la ley 26.511, aprobada por decreto supremo 010-DE-CG, estipula lo siguiente: que el reconocimiento como héroe de la patria no es automático, sino que se encuentra supeditado a una aprobación previa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ante el pedido formal de su institución. Es decir, yo no puedo ir al proceso de cumplimiento y decir, por mandato de esta norma, nómbreme héroe de la patria. Porque previamente la Policía Nacional, donde laboró el demandante, debe solicitarle al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que lo nombre héroe de la patria. Entonces, la vía está mal, ¿no? Eso es una vía administrativa. Muy bien. Segundo, como no le corresponde o no le correspondería cuando se le otorgue la condición o la calidad de héroe de la patria a través del proceso de cumplimiento, tampoco le correspondería se le ascienda de mayor a comandante de la Policía Nacional. Tampoco en el hipotético caso que se le dé la distinción de héroe de la patria, tampoco el ascenso es automático. También tiene un mecanismo interno a través de estas instituciones. Por lo tanto, se declaró improcedente la demanda. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro caso tenemos? Esta resolución contenida en el expediente 3340-2012- de cumplimiento, Tribunal Constitucional. A través de esta demanda se solicita que la Unidad de Gestión Educativa Local, o sea, la UGEL, número 3, cumpla la resolución de Secretaría General 337-2008-ED, que disponía se emita una resolución de nombramiento como abogada de la UGEL número 3. Si la demandante, que es una colega nuestra, solicita se cumpla lo que indica la resolución administrativa, es decir, que se le nombra como abogada de la UGEL número 3, demandada. La abogada, la colega, se pide a través de cumplimiento, el proceso de cumplimiento se cumpla lo que indica la resolución administrativa, por la cual se le nombre como abogada de esta UGEL. Muy bien. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Bueno, señaló que el procurador a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior interpone la sección de incompetencia
¿Por qué? Porque la demandante solicitó su nombramiento como abogada, pedido que fue rechazado agotándose todas las instancias administrativas. Pidió internamente a la UGEL y no se la nombró. La demandante pidió la nulidad de las resoluciones que le denegaron el nombramiento. Y no obstante, pues dice el procurador que el cargo de abogada en la que la demandante, o sea, abogado de la UGEL en la que la demandante pretende que se le nombre, está considerado como cargo de confianza en el cuadro de asignación de personal. Ajá. Y conforme al artículo 8 del Decreto Supremo 012-2006-ED, Reglamento de la Ley de Nombramiento de Personal Administrativo, los cargos de confianza no forman parte de nombramiento. Es decir, que por haber asumido esta colega, esta abogada, un cargo de confianza en la UGEL, y como estos cargos de confianza no pueden ser materia de nombramiento, no corresponde nombrársele como abogada de la UGEL. Muy bien. O en todo caso no correspondería, dejémosle ese condicional, no tan tajante. En todo caso, acá habría una discusión, una controversia. ¿Le corresponde o no le corresponde? Hay que interpretar la norma y otras normas, traer a colación otras normas. ¿Le corresponde o no le corresponde a la colega que se le nombre abogada del UGEL por haber asumido el cargo de confianza? Entonces, esta discusión entraña una controversia compleja. Por lo tanto, pues toda vez pues, que no resulta posible establecer si en los hechos la demandante ostenta o no un cargo de confianza, no se puede establecer claramente si ostentó o no ostentó un cargo de confianza. Por lo tanto, y si cumple los requisitos para su nombramiento. Entonces, acreditar si la demandante tuvo o no un cargo de confianza y si cumplió o no recumplió los requisitos para su nombramiento como abogada de la UGEL, ello debe ser acreditado, debe ser probado a través de los medios probatorios correspondientes. En un proceso donde haya estación probatoria, ¿no? En un proceso donde hay audiencia de pruebas y un proceso más largo que no sea automático como el proceso constitucional de cumplimientos, podría ser un proceso contencioso administrativo. Tenemos otra sentencia, otra resolución emitida en el expediente 3423-2012, proceso de cumplimiento TC. ¿Qué se pide en la demanda? Se pide cumplimiento del segundo punto resolutivo de la resolución 10.988-96-RAN, de fecha 31 de diciembre del 96, y a la segunda disposición complementaria de la ley 27803. Es decir, pide, en otras palabras, se ordene el pago de sus beneficios sociales acordes con el decreto legislativo 650 más los respectivos intereses legales expresos. Parecido a los casos que vimos inicialmente, pero esto tiene una particularidad. Si bien es cierto, pide el pago de beneficios sociales acorde con un decreto legislativo, es decir, acorde con una norma legal y un acto administrativo. Sin embargo, el mandato no precisa una suma determinada a pagar, una suma líquida, una suma concreta. ¿Qué suma es la que te debo pagar? En los casos anteriores vimos, ¿no?, sumas líquidas o porcentajes determinados de la remuneración o beneficios. Acá no se dice qué suma es la que va a abonársele al demandante. Entonces, esa controversia o esa precisión debe ser dilucidada, resuelta a través de un proceso distinto. Quizás un proceso laboral, contencioso administrativo, no sé. Y por lo tanto, al carecer de estación probatoria, no se puede dilucidar ello, no se puede acreditar ello, ¿no?
Tampoco es posible confrontar si la liquidación de beneficios sociales realizada por la entidad demandada es la suma correcta. O sea, para establecer, la entidad hizo una liquidación a través de sus peritos. Establecer si esa suma es correcta o es líquida no le corresponde al proceso de cumplimiento, sino un proceso más largo con estación probatoria correspondiente. Entonces estamos hablando, pues, señores, de una controversia compleja, ¿no? Improcedente la demanda, como los últimos dos casos. Otro caso, el contenido en el expediente 4210-2003-PCTC. Acción, mal llamada acción de cumplimiento, ¿no? Dijimos, demanda de cumplimiento que se convierte en un proceso, ¿no? Contra el director ejecutivo del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, entidad pública, sí. ¿Y qué se solicita? Se cumpla a cabalidad con lo dispuesto en la resolución ministerial publicada en El Peruano. Ustedes pueden ver en la diapositiva, es decir, el cumplimiento de un acto administrativo y como consecuencia de ello se otorgue íntegramente las funciones de director de inspección y control sanitario de la institución. Aparentemente, una pretensión válida, ¿no? Y además se le paguen remuneraciones desde el 5 de enero de 2009. ¿Qué observa el tribunal? Que el recurrente, en virtud de la resolución materia de cumplimiento, fue reincorporado en una oficina en forma temporal. Muy bien. Se le otorgó tarjeta de control de asistencia diaria, fotocheck, se lo registró en planillas, se le asignó un chofer y un automóvil. Además se le asignó alimentación diaria, iba y firmaba la planilla de trabajadores estables, entre otros beneficios. Sin embargo, se sostiene el recurrente que no obstante haber transcurrido más de 5 meses y 25 días aproximadamente, la representación de la empresa le retiró toda función, lo retiró, y beneficio, por el simple hecho de haber presentado una queja ante la Defensoría del Pueblo del Callao por falta de pago de sus remuneraciones. O sea, lo reponen, le dan todos estos beneficios, está unos meses. Sin embargo, el señor dice que ante el no pago de sus remuneraciones, interpone una queja a la Defensoría del Pueblo del Callao y se le retira de toda función, se le retira de todo del trabajo. Y por tanto, pues, el actor solicita el cumplimiento de la resolución ministerial 398-2008-TR, publicada en El Peruano, en materia de proceso de cumplimiento. ¿Qué se observa en el caso? Que a foja 19 corre una carta por la cual el recurrente requiere al director ejecutivo del Instituto Tecnológico Pesquero la ejecución de su contrato conforme a lo establecido en la resolución administrativa en mención, que lo nombra de manera legal como director de inspección y sanidad pesquera. ¿Hay documentos de fecha cierta? Sí, lo interpuso. O sea, interpone por documentos de fecha cierta la reposición en el cargo por el cual había sido destituido. Muy bien. Como usted, o sea, cumplió el requisito del documento de fecha cierta. Muy bien. Su pretensión aparentemente es clara, ¿no? Es justa. Sin embargo, ¿qué se observó en el caso? La carta previa o requerimiento previo fue presentado el 23 de marzo de 2009. Sin embargo, la demanda se interpuso el 31 de agosto de 2009. ¿Cuántos meses pasaron? Más de 4 meses, 5 meses. Por lo tanto, la interpuso extemporáneamente la demanda, es decir, fuera del plazo de los 60 días hábiles previstos en la norma, en el artículo, inciso octavo del artículo 70 del Código Procesal Constitucional. Es decir, interpone presenta su requerimiento previo, se exceden los 60 días de plazo hábiles para demandar cumplimiento y por lo tanto se declaró improcedente la demanda de cumplimiento.
¿Qué más tenemos? Otro caso emitido en el expediente 3766-2013, por el cual se solicita lo dispuesto en una resolución directoral, que ustedes tienen a la vista, es decir, un acto administrativo, emitida por la Dirección Regional en la fecha que ustedes ven, que declaró nulidad de la resolución directoral mediante la cual se dispuso la rotación del recurrente a otra sede laboral. La resolución emitida por el director general anuló la resolución emitida por el director ejecutivo, la cual dispuso la rotación del demandante en la localidad de Yapatera, pero dejó existentes otras resoluciones con mandatos sujetos a controversia compleja, nombramientos, rotación a lugares diferentes, a interpretaciones dispares, lo cual debe ejecutar. O sea, una resolución deroga a otra, pero deja efectos referidos a rotación, nombramientos, cambios. Entonces son interpretaciones dispares cuyo mandato no es claro, vigente, no es concreto, no sujeto a controversia. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Esta otra. Se pidió acá el cumplimiento del artículo 53, inciso B del decreto legislativo 276 y del artículo 184 de la ley 25303, cumplimiento de normas legales, y que en consecuencia se le otorgue bonificación diferencial mensual equivalente al 30% de la remuneración mensual total como compensación por las condiciones excepcionales de trabajo, asimismo reintegros correspondientes, parecido a los casos que vimos inicialmente. Muy bien. En el presente caso, ¿qué se advirtió? ¿Qué advirtió el TC? Que el mandato cuyo cumplimiento se solicita está sujeto a controversia compleja, pues tal como lo han señalado las instancias judiciales, no es posible determinar certeramente si al actor se le corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en las condiciones excepcionales. No se puede determinar claramente, certeramente, ciertamente si le corresponde el pago de estas bonificaciones excepcionales. Y si bien este ha precisado que en realidad solicita el recálculo de la bonificación demandada, en otras vías se debe determinar el derecho y el monto que le corresponde en caso de que se estime su pedido. ¿En qué proceso? En uno más lato. En este caso, en esta sentencia, se pide el cumplimiento de lo establecido en la resolución sugerencial que ustedes ven, la misma que resuelve su rotación como servidora empleada nombrada a la Subgerencia de Asentamientos Humanos para desempeñar las funciones de asistente social. Pues se cumpla lo que dice esta resolución, este acto administrativo, que resuelve rotarla como asistente social a un asentamiento humano. Perdón, a la Subgerencia de Asentamientos Humanos. Esta pretensión de rotación, advierte el tribunal, debe ser discutida en otro proceso distinto al cumplimiento, que es el proceso contencioso administrativo. Sin embargo, aclarando, en este caso, esta rotación, aparentemente la pretensión es válida, la señora, ¿no? Pide cumplimiento de una resolución por la cual dispone, se le remite a una sugerencia de asentamientos humanos como trabajadora social. Sin embargo, ¿qué dijo el Poder Judicial en primera y segunda instancia? Que esta pretensión, que aparentemente es clara, debe verse en un proceso contencioso administrativo más largo. Sin embargo, el tribunal dijo, acá hay indicios de que se afectó su derecho al mandato, al cumplimiento de este mandato. Pero como se había rechazado liminarmente la demanda, el tribunal ordena, se admita a trámite la demanda, que el Poder Judicial admita a trámite y resuelva esta controversia. Para lo cual se debe emplazar al funcionario o a los funcionarios demandados. Porque al haberse rechazado liminarmente la demanda en el Poder Judicial, en primera y en segunda instancia, no fueron emplazados y efectos de no vulnerar su derecho de defensa, se admite a trámite, se abre la causa o prueba, se reciben los medios probatorios de actuación inmediata, se emplaza a los demandados y se resuelva la demanda de cumplimiento. Actualmente,
el Tribunal Constitucional, esto que hemos visto, lo anterior hemos visto que estas pretensiones se resuelven a través de autos. El Tribunal Constitucional últimamente algunas de estas pretensiones las declara improcedente, pero a través de la sentencia interlocutoria denegatoria, ¿no? Que son más breves, más cortas, que no tienen todo el desarrollo de los autos que anteriormente han sido emitidos. Sin embargo, ahora está inflexionando esta postura y hay casos que va a comenzar a resolver como antaño. Muy bien. Yéndonos al caso. La empresa recurrente interpone demanda de cumplimiento contra el subgerente de regulación del transporte de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es decir, interpone su demanda contra una entidad del Estado. ¿Y qué solicita? Se cumpla la resolución de sugerencia, o sea, un acto administrativo, que ustedes pueden ver, mediante la cual se atiende a la solicitud de la empresa de transportes Huáscar y se modifica la ficha técnica de la ruta del código SR-10, asignando el código de ruta EO 125, resolución a la que la sugerencia demandada no da cumplimiento. Muy bien. O sea, la empresa recurrente es una empresa de transportes, demanda a la Municipalidad de Lima y solicita que se cumpla una resolución de gerencia, ¿no? Que le asigna un código de ruta de transporte público. ¿Hay un mandato o un mandamus? Aparentemente sí. Pero sin embargo, este mandato ya no se encuentra vigente, dado que la resolución de sugerencia, cuyo cumplimiento se solicita, que autorizó la reubicación del paradero final y el cambio de tipología vehicular de la empresa demandante, ha sido anulada mediante otra resolución de gerencia de la misma municipalidad. Es decir, que la resolución administrativa, el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita, ha sido modificado por otra resolución administrativa, por otro acto administrativo. Por tanto, el mandato contenido en la primigenia resolución ya no es vigente y por tanto no de obligatorio cumplimiento. Vamos a ir, hemos visto la anterior, vamos a ver la última, creo que es la última, la contenida, la sentencia interlocutoria denegatoria, contenida en el expediente 2266-2014 PC-TC. Aquí se habla de los requisitos exigidos por el precedente 168-2005 referidos al proceso de cumplimiento. ¿Qué se dice? En el presente caso, se solicita el cumplimiento de las resoluciones que ordenan se expida título de propiedad de lote en materia de litis, o sea, título de propiedad de una casa. Se solicita que se otorgue título de propiedad de una casa a favor del demandante y su cónyuge. Sin embargo, el tribunal que observa que estas resoluciones están sujetas a controversia compleja, toda vez que de acuerdo al oficio 15383-2008 COFOPRI, etcétera, de fecha 11 de julio de 2008, existe una superposición de propiedad privada en el lote en cuestión. Al existir, esto es un tema de derecho real, ¿no? Una superposición de un lote sobre otro, y al no estar identificado, individualizado el lote, es difícil que se le otorgue, que la entidad demandada se le otorgue el título de propiedad. ¿Qué se exige acá? ¿Qué se pide acá? El recurrente pretende el cumplimiento, es uno de los fonavistas. En esta sentencia que ustedes pueden ver, discúlpenme lo que lo haya corrido, los fonavistas, el recurrente que es un fonavista o aparente fonavista, se cumpla lo establecido en la ley 29625 respecto a la devolución del dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, o sea, al Fondo Nacional de Vivienda. Asimismo, solicita se disponga la entrega del certificado de reconocimiento de aportes y derechos del fonavista, CEDERAT, con el valor actualizado de aportes y derechos del Fonavi. Fonavista solicita la devolución de dinero contenido en la norma y el reconocimiento
perdón, y la entrega de un certificado donde se le reconoce como tal. Sobre el particular que advierte el TC de autos que la demanda cumple el requisito de procedencia del artículo 69, requerimiento de fecha previa. Sin embargo, de acuerdo a los fundamentos 14 y 16 de la sentencia emitida en el expediente 168-2005 PC/CC, que es el precedente vinculante, habla de una serie de requisitos que ustedes ya lo saben. En el caso de autos, el mandato cuyo cumplimiento se pretende está sujeto a una controversia compleja y no es incondicional, porque está sujeto a una condición. ¿Y cuál es la condición? La expedición del expediente del CERAT, del certificado, requiere previamente la elaboración de un padrón de beneficiarios. O sea, un padrón de beneficiarios donde el recurrente se haya inscrito previamente. Y la liquidación de las aportaciones y derechos de cada uno de ellos. Se le inscriba a él y la liquidación de las aportaciones que hizo y los derechos. Además, se desconoce en el caso si el demandante fue beneficiario de los recursos del FONAVI. ¿Sí? Por cuanto el artículo 14 del Decreto Supremo 016-2004F establece que los fonavistas que hayan sido beneficiarios directa o indirectamente con recursos del FONAVI se encuentran excluidos del proceso de devolución. Es decir, si él fue directamente beneficiado con el FONAVI, con el Fondo Nacional de Vivienda, no se le devolvería dinero alguno. Puede ser que haya sido beneficiario con una casa, etc. Pero no se sabe en el caso de autos si él ha sido beneficiario o no. Es decir, si a este demandante se le entregó casa o no, para efectos de devolución de los aportes que como trabajador en actividad realizó. Entonces, esto está sujeto a probanza por la controversia compleja y está sujeto a una condicionalidad. Por lo tanto, como los dos casos anteriores, se declaró improcedente ya no la demanda, sino improcedente el recurso de agravio constitucional, ¿no? Precisión última, estas sentencias interlocutorias se han emitido en virtud del precedente 987-2014 PATC, denominado Vázquez Romero, sujeto por la comunidad jurídica constitucional o jurídica en general a cuestionamientos, ¿no? Que todavía, pero aún mantiene vigencia en algunos procesos a manera pues de descarga o de resolver de forma rápida y sin vista de la causa los procesos constitucionales de la libertad, los 4, cumplimiento, habeas corpus, habeas data y amparo, en sede del Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, eso era todo lo que quería explicarles. Espero haya satisfecho sus expectativas de conocer el proceso de cumplimiento. Y en la próxima clase trataremos el proceso constitucional de habeas data. Muchas gracias.